Entonces, esa función de transferencia de ese control PID en tiempo continuo, pues se puede discretizar. Y, pues bueno, se pueden plantear diferentes maneras de hacer esa discretización. Para nosotros, entonces, vamos a plantear que una vez discretizado esa función en tiempo continua y pasarlo al dominio de Z, nos va a quedar de la siguiente manera. Ahora, esas constantes correspondientes a la función en tiempo discreto, pues no son exactamente las mismas Kp, Ki y Kd que teníamos antes, porque nosotros habíamos dicho que esto podíamos expresarlo de la siguiente manera: K multiplica a la podemos plantear de esa manera, ¿no? En función de una constante de tiempo integral y una constante de tiempo derivativa, que son esas T sub I y esas T sub D. Entonces, estas constantes Kp, Ki y Kd ya en Z, en función de estas, y luego de haber hecho la discretización, corresponde a lo siguiente. Entonces, la K sub P, esta K sub P, es igual a Entonces, esos son los valores de estas constantes, de esta K sub P, de esta K sub I y de esta K sub D, que son las constantes de la función de transferencia discreta del PID en función de las del tiempo continuo. Y además, pues obviamente hay un parámetro adicional ahí que es la T. La T. Entonces, esta T es periodo de muestreo, ¿no? Esta T es periodo de muestreo. Entonces, si uno tiene un control PID continuo, pasarlo a discreta no es simplemente que esta Kp es esta misma, que esta Ki es esta misma, que esta Kd es esta misma. No son exactamente la misma. No son la misma. ¿Okay? Los valores son diferentes, pues por el proceso de discretización y por la influencia del periodo de muestreo.
influencia de ese periodo de muestreo. Ya habíamos dicho pues que dependiendo pues del periodo de muestreo, pues se tendrá una mejor aproximación del comportamiento del sistema si ese periodo de muestreo es pequeño. Pero pues ya sabemos también que en la práctica no puede ser demasiado pequeño por las implicaciones prácticas que eso tiene a nivel de recursos de memoria, recursos de velocidad, ¿sí? La capacidad de almacenamiento del sistema que uno tenga, la velocidad de procesamiento que uno tenga. Entonces pues eso no me permite pues en la práctica que ese periodo de muestreo pueda ser demasiado pequeño. Entonces, tendré que tener un balance entre el valor del periodo de muestreo y los recursos de los que dispongo. ¿Sí? Sin embargo, pues sí hay un criterio cuantitativo que nos permite establecer un valor para ese periodo de muestreo. En algún momento pues ya habíamos hablado del teorema de Nyquist como uno de los parámetros a tener en cuenta, pero pues a nivel de sistemas de control, entonces existe otro criterio que también es importante tener en cuenta. Entonces, con respecto a ese periodo de muestreo, ¿cuál es el valor que se aconseja o que se recomienda para ese periodo de muestreo? Entonces, se tienen en cuenta dos situaciones. Una situación en la cual la respuesta sea de tipo oscilatorio, es decir, que sea subamortiguada, ¿sí? Una respuesta de tipo subamortiguada. Esa es una primera situación. Y la otra situación es que la respuesta sea de tipo sobreamortiguada, o sea, que no tenga overshoot y que no sea oscilatoria. ¿Okay? Subamortiguada cuando es oscilatoria y sobreamortiguada pues cuando no es oscilatoria, no tiene overshoot. Entonces, en el primer caso, cuando se va a tener una respuesta que es de tipo subamortiguada, la idea es que ese periodo de muestreo pueda ser entre 8 y 10 veces entre 8 y 10 veces del ciclo de oscilación de la respuesta. Es decir, cuando la respuesta es subamortiguada, algo así, entonces la idea es que pues uno normalmente cuando uno dibuja a mano, a pulso, esta curva, pues no es que le quede a uno esto con la misma frecuencia, ¿no? Con el mismo periodo, o sea, como que le tiende a quedar uno como más, pero realmente la respuesta tiene una frecuencia de oscilación, y esa frecuencia pues corresponde aquí a un periodo, aquí hay un, que llamémoslo, como esa sería omega sub d, entonces podemos llamarla t sub d, el periodo que hay ahí, el periodo de oscilación. Entonces la idea es que en este periodo de oscilación existan entre 8 y 10 entre 8 y 10 muestras en ese periodo de oscilación, entre 8 y 10 muestras. Esa es como la recomendación, ¿sí? La recomendación estándar. ¿Sí? La idea es que no sea inferior a 8.
no debe ser inferior a 8. Si es inferior a 8, entonces ese periodo de muestreo es muy grande. Y entonces no vamos a tener una buena representación de la respuesta. Sin embargo, no hay problema en que sea superior a 10. Puede ser superior a 10. La recomendación estándar es que sea entre 8 y 10. Ese es como el valor estándar, entre 8 y 10. Es lo que se aconseja, es lo que se recomienda. No hay problema en que sea superior a 10. Lo que pasa es que si es superior a 10, pues yo tengo que asegurarme que tengo los recursos suficientes pues para poder procesar pues, los datos que me van a resultar, porque si es superior a 10, pues voy a tener bastantes muestras, más muestras. El periodo es pequeño, bastantes muestras, entonces, bueno, listo, usted tiene suficiente capacidad de almacenamiento, ok, usted tiene una alta velocidad de procesamiento, ok, no hay problema, listo. Entonces, ese es el criterio, ¿no? Que de forma estándar esté entre 8 y 10, que no sea inferior a 10, ¿sí? Pero si va a ser inferior a 8, perdón, y si va a ser superior a 10, pues que uno se asegure de tener los recursos. Pero el estándar, el normal, es entre 8, o sea, que aquí en este periodo haya entre 8 y 10 muestras. Entre 8 y 10 en ese periodo. Pues en ese o en este otro, ¿sí? En un periodo de oscilación, o mejor en un ciclo de oscilación, como por si de pronto algún purista dice, pero es que esa señal no es periódica. Sí, efectivamente no es periódica porque no se repite. Y uno es estricto en el concepto de periodicidad. Entonces en un ciclo de oscilación que tenga entre 8 y 10 muestras. Entonces ese es el primer caso. Entonces decíamos que había un segundo caso, que era en el caso sobreamortiguado. Entonces en el caso sobreamortiguado, algo así podría ser la respuesta. Entonces, en el caso sobreamortiguado, el criterio del periodo de muestreo se plantea con respecto al tiempo de elevación. Recordemos que el tiempo de elevación es el tiempo que va del 10% al 90% de su valor en estado estable. Ese es el tiempo, el rise time, el tiempo que demora a venir del 10 al 90. Ahora, ese también pues, es un criterio estándar, ¿no? Del 10 al 90. De hecho, el MATLAB permite, por defecto, utiliza ese criterio para el tiempo de elevación del 10 al 90. Pero él tiene la posibilidad de que uno modifique eso. O sea, uno le puede modificar que no sea del 10 al 90, sino que sea, qué sé yo, del 5 al 95, o del 5 al 90, o del 15 al 80, o bueno, uno podría cambiarle eso. Él tiene ahí la posibilidad de que uno le modifique ese rango, ¿sí? Ese rango para el tiempo de elevación. Entonces la idea es que en el caso sobreamortiguado, en ese tiempo de elevación haya entre 8 y 10 muestras. De 8 a 10. Esa es la idea, que haya entre 8 y 10 muestras del tiempo de elevación. Ahora, aquí esta curva que estamos dibujando, ¿cuál es? Pues la respuesta que me interesa. La respuesta de la señal que me interesa. La respuesta de la temperatura, la respuesta de la velocidad, la respuesta del nivel, en fin.
sea, es la señal de salida que me interesa analizar. Entonces, que ya cuando ya el sistema ya esté con su controlador, pues posea entre 8 y 10 muestras, dependiendo pues del tipo de respuesta que uno quiera o necesite obtener. Entonces, ese es el criterio para el periodo de muestreo. Ahora, con respecto al controlador, a partir de esta forma general del PID, entonces uno puede tener de forma sencilla pues los otros controladores, es decir, uno podría decir que a partir de aquí yo puedo plantear o simplemente un control proporcional, o un control PI, o un control PD, o un control PID. Y entonces, dependiendo pues, del controlador, pues yo tengo o no tengo en cuenta pues algún componente de esa forma general. Entonces, bueno, que es solo proporcional, pues obviamente entonces esto sería 0. ¿Qué es PI? Pues esto sería 0. ¿Qué es PD? Pues esto sería 0. Y pues en el PID pues van a estar todos los componentes de la función. Acá, entonces hemos dicho que vamos a trabajar con el plano Z en vez del plano S. Pero, pues, la metodología de diseño va a ser esencialmente la misma. Es decir, la idea es que utilicemos la condición de ángulo del lugar geométrico de la raíz para establecer la posición de alguna raíz del controlador y luego la condición de magnitud para determinar la ganancia del controlador. O sea, vamos a aplicar básicamente la misma metodología. Estos controladores en tiempo discreto pues tienen la misma funcionalidad que tienen los de tiempo continuo, es decir, los mismos conceptos que trabajamos en cuanto a la funcionalidad del PI para el manejo del error, la funcionalidad del PD para la velocidad de respuesta, la funcionalidad del PID pues para ambos aspectos, todo eso se mantiene. O sea, esos aspectos conceptuales se mantienen. Obviamente, pues una de las diferencias fundamentales es que pues ya, como estamos en el plano Z y no en el plano S, entonces una referencia importante es el círculo unitario. El círculo unitario. A diferencia de tiempo continuo, que una referencia importante era el eje imaginario. Esa era una referencia importante, el eje imaginario. Acá en tiempo discreto pues va a ser el círculo unitario. Que cuando hablemos de tipo, ¿sí? Cuando hablemos de tipo, entonces, pues, tener presente pues que ya en tiempo discreto, cuando hablamos de tipo, estamos refiriéndonos a la cantidad de polos, ¿en dónde? En uno. En uno, o sea, en uno no es lo mismo decir que en el círculo, ¿no? Porque en el círculo es en cualquier parte del círculo. Pero no, el tipo hace referencia a la cantidad de polos en 1. En 1. Es decir, S igual a 0 de continua corresponde a Z igual a 1 de discreto. S igual a 0 de continua corresponde a Z igual a 1 en Z, en discreto. ¿Okay? Entonces, ese concepto es importante tenerlo en cuenta. La manera de determinar las constantes de error, pues fue un aspecto que se dio en el curso pasado de Control 1, ¿sí? Que ahí pues es importante tener en cuenta que se depende de la estructura del sistema, ¿cierto? Para la fórmula exacta. Ustedes ahí en el libro Bogata pues tienen
unas estructuras ejemplo, y con base en esas estructuras ejemplo pues están las fórmulas para la constante de error de posición, para la constante de error de velocidad, para la constante de error de aceleración, ¿sí? O sea, cada una de esas constantes pues tiene una fórmula particular que depende pues de esa estructura, de dónde están los muestreadores, en fin, ¿sí? Entonces ahí es importante tener en cuenta ese aspecto, ¿no? Pero digamos que el concepto de que el error pues tiene una relación inversa con una constante, con lo que hemos llamado una constante de error posición para entrar a escalón, constante de error velocidad para entrar a rampa, constante de error aceleración para entrar a tipo parabólico. O sea, eso se sigue manteniendo, eso se sigue manteniendo. ¿Okay? Bueno, las reglas para la construcción del lugar geométrico de la raíz en Z pues son esencialmente las mismas que en S, ¿sí? Son esencialmente las mismas reglas. Simplemente pues que, por ejemplo, una diferencia importante tiene que ver con, obviamente, si en el plano S hablábamos de cruce con el eje imaginario, ¿sí? Entonces en Z, ese cruce con el eje imaginario en Z corresponde ¿a qué? Al cruce con el círculo unitario. Sin embargo, en Z, pues también podemos tener un cruce con el eje imaginario. Lo que pasa es que ese cruce con el eje imaginario no significa lo mismo que el cruce con el eje imaginario en S. ¿Sí? O sea, simplemente, pues, en Z ese cruce con el eje imaginario, pues es como un punto de referencia, ¿no? Listo, sí, cruza el eje. Pero lo que sí significa igual es el cruce con el círculo unitario. ¿Sí? El cruce con el eje imaginario en S corresponde al cruce con el círculo unitario. Eso sí tiene el mismo significado. ¿Okay? Esa de pronto pues una diferencia importante, pero pues de resto son las mismas reglas, las mismas fórmulas para la construcción del lugar geométrico de la raíz. ¿Sí? Y entonces, adicionalmente a estos controladores, que fueron los que llamamos como los controladores básicos o clásicos, entonces nosotros también mencionamos lo que fue el control de adelanto y el control de atraso. Acá también, entonces, vamos a poder hablar de un control similar, pero vamos a llamarlo un control polo cero, simplemente. Un control polo cero. O sea, es un controlador que tiene una ganancia, va a tener un cero y va a tener un polo, y ese controlador pues también podrá ser o de adelanto o podrá ser de atraso. ¿Sí? Podrá ser o de adelanto o podrá ser de atraso. ¿Sí? De forma similar a como sucedía en tiempo continuo. Lo que pasa es que ahora pues estaremos en el plano Z. Entonces acá en tiempo discreto pues básicamente vamos a trabajar con estos controladores o con este controlador, con estos o con este, pero se van a diseñar con la misma metodología. Bueno.
Otro aspecto importante a tener en cuenta acá en tiempo discreto es que como el periodo de muestreo es un criterio importante en el diseño del controlador, entonces ese periodo de muestreo va a estar asociado a lo que vamos a denominar el número de muestras por ciclo. Esto cuando estemos hablando de una respuesta subamortiguada. El número de muestras, que es pues a lo que nos referimos acá, ¿no? Que en un ciclo, ¿sí?, de oscilación pues haya una determinada cantidad de muestras. Entonces resulta que ese número de muestras por ciclo se puede determinar a partir de la relación entre la frecuencia de muestreo y la frecuencia de oscilación. La relación entre la frecuencia de muestreo y esa frecuencia de oscilación. Pero también ese número de muestras por ciclo lo podemos obtener a partir de la siguiente relación. Entonces recordemos que cuando vimos la relación entre S y Z, esa correspondencia, el ángulo de Z era igual a 2pi omega d sobre omega s, ¿cierto? Esa era la fórmula. La verificamos, por favor. No la he encontrado por aquí. Sí, ¿cierto? Dice. Bueno. Entonces resulta que ese ángulo que sería el ángulo de los polos dominantes. Entonces va a haber un ángulo determinado, y 2pi, pues que sería un valor en radianes, pero pues también lo podríamos ver en grados, ¿sí? Podríamos ver ese valor en grados. Entonces aquí nosotros podríamos plantear que omega s sobre omega d, que corresponde al número de muestras por ciclo, sería, si yo veo esto en grados, 360 sobre el ángulo. 360 sobre el ángulo. Entonces, en función, en el plano Z, en función del ángulo al que estén ubicados esos polos, por ejemplo, yo estoy ubicado a 30 grados. 30 grados. A una determinada magnitud, en este caso pues la magnitud no es de nuestro interés, pero supongamos que estoy en este punto P.
a 30 grados. Entonces, al estar ubicados a 30 grados, entonces 360 dividido en 30 nos da 12. ¿Cierto? Entonces, ese 12 va a ser el número de muestras por ciclo que va a existir en la respuesta, estando los polos a ese ángulo. ¿Okay? A ese ángulo. Ese va a ser el número de muestras por ciclo que tendríamos. Y obviamente, pues, en la medida en que este punto esté más a un ángulo mayor, ¿sí? Pues ese número de muestras por ciclo pues, va a ser más pequeño. Va a ser más pequeño. Entonces, según la recomendación de 8 a 10 muestras por ciclo, pues entonces, si fuera 10, fuera 36 y 360 entre 8. $45. Entonces la idea es que el ángulo al que esté ubicados los polos dominantes esté entre 36 y 45 grados, para que pues se cumpla de forma estándar entre 8 y 10. Ahora, repito, no quiere decir que si les resulta a los 12, por ejemplo, poniendo el ejemplo de los 30 grados, entonces, no, pues también me funciona, o sea, matemáticamente me funciona, en teoría me funciona, ¿sí? Con 30 grados. ¿Okay? Lo que sí no puede ser, no se debe dar, es que ese ángulo entonces sea mayor de 45, porque si es mayor de 45, pues da menos de 8. Y ahí pues no cumple con el mínimo, que son 8 muestras. Entonces puede ser, en teoría, cualquier valor menor a 45, en teoría, cualquier valor menor a 45. ¿Sí? El recomendado entre 45 y 36, pero puede ser inferior. Puede ser inferior. ¿Listo? Puede ser inferior. Entonces, ese es otro, es un criterio adicional que no teníamos que tener en cuenta en tiempo continuo, ¿no? En tiempo continuo, pues no nos preocupábamos por periodo de muestreo. Es acá, pues aparece este otro parámetro adicional, que son ese número de muestras por ciclo, cuando la respuesta tiene esa forma subamortiguada. Bueno. No sé, ¿hay alguna de pronto inquietud acerca de lo que hemos comentado hasta ahí? Entonces vamos a mirar un poco
Entonces vamos a partir de la estructura típica que vamos a estar trabajando. La planta en este caso, pues, vamos a considerar que es esa. Z o H. ¿Qué es el Z o H? El Zero Order Hole, o sea, el retenedor de orden cero. Bueno, entonces ahí tenemos los ceros, el polo, dámosle ganancia unitaria, y entonces vamos a discretizarlo. Entonces la G sub P D, digamos, diciendo que es discreta, utilizamos el comando C2D, vamos a discretizar esa planta GP y con un periodo de muestreo. Entonces utilicemos un periodo de muestreo de 0.5 segundos. 0.5. Entonces aquí tenemos la función. Esa es la planta discretizada. Esa es la planta discretizada con 0.5 segundos de periodo de muestreo. Entonces, voy a ver dos ISO-tool. Un ISO-tool donde voy a colocar o a importar la planta continua. Entonces ahí está la planta continua. Tenemos un tiempo o un valor en estado estable de 0.34, por ahí será. Bueno, 0.33. Un tiempo de asentamiento de 1.3. Asentamiento de 1.3. Pues obviamente no tenemos overshoot, es un sistema de primer orden, entonces no, evidentemente no tiene overshoot. Pues bueno, ahora miremos, voy a abrir otro ISO-tool con la discreta, PD. Entonces acá, fijémonos que con el
planta es discreta, pues ya tenemos este es el plano Z. Y sabemos que es el plano Z, pues porque él me marca el círculo unitario. Y ahí tenemos la respuesta del sistema. Ojo que aquí ya estamos ese enlazo cerrado, ¿no? Cuando estamos acá en esta estructura de lazo cerrado, y miren la forma de la respuesta, ¿no? Con ese periodo de muestreo. Que vemos que en un valor en estado estable, pues es lo mismo, pero pues vemos que la forma de la respuesta es que acá ahí la tenemos. Esta es la de continua y esta es la de discreta. En tiempo discreto hay una función útil, y es que acá donde uno puede importar las funciones o modificar la arquitectura, está esta otra función que dice Sample Time Conversion. Sample Time Conversion. Entonces esto lo que me permite es modificar el periodo de muestreo. Yo puedo aquí modificar el periodo de muestreo. Entonces yo le puedo decir acá, haciendo clic ahí en esa función de Sample Time Conversion, que no la va a mostrar. Sí, desde acá. Entonces de pronto porque precisamente tengo las dos abiertas. Vamos a sacar una.
sea la red, no sé si sea la tab. Se quedó ahí. No quiere. Bueno, no quiso seguir.